Evangelio de agosto 31, 2013, Mateo 25, 14, 30. Jesús dijo a sus discípulos: El reino de los cielos es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuenta con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo había cobrado lo mío con los intereses. Quitadle por tanto su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas de fuera, ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola de los talentos es muy conocida, pero vamos entrando un poco más profundamente en ella. Dice la palabra del Señor: el reino de los cielos es como. La figura del hombre, del dueño, del que da los talentos, es la figura de Dios. Dios es el que nos va dando los talentos. Y dice el Señor que le da a cada uno según su capacidad, según su fuerza, según la fuerza que el Señor conoce que cada uno tenemos. ¿Y por qué sabe el Señor que tenemos esa fuerza? Porque Él nos la dio también. Entonces vemos claramente cómo al que le había recibido 5, se puso a trabajar con ellos y consiguió otros 5. Dice la historia de Jesús que duró un buen tiempo. Al cabo de mucho tiempo vuelve el Señor a ajustar cuentas con ellos. El que tenía 5 y que era trabajador le presenta otros 5 de acuerdo a su capacidad. La respuesta del Señor es muy bonita. Ve, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es la misma respuesta que le dice, idéntica al que le produce 2 talentos. Podríamos nosotros humanamente decir: hombre, pero no es lo mismo 5 que 2, y ciertamente no es lo mismo, ni siquiera es la mitad. Pero esos 2 equivalen a la totalidad del esfuerzo, todo el esfuerzo de su capacidad. Por eso, en cuanto a esfuerzo y en cuanto a amor son iguales, y en cuanto a aprecio de Dios es igual para los 2. Hubiera sido lo mismo para el último siervo si él hubiera logrado ganar uno más. Es más, hubiera sido lo mismo si tan solo lo hubiera puesto a trabajar, como dice, con los banqueros. Pero este siervo es flojo, es perezoso, no quiere esforzarse, no quiere problemas, no quiere compromisos. ¿No seremos tú y yo como ese siervo? Todavía más, para justificarse, le dice a su señor que es un aprovechado. Eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Es una acusación muy grave para el Señor. En nuestra traducción en castellano es una afirmación: sabías que cosecho y recojo donde no esparcí. Pero en la versión en griego es una pregunta:
con que sabías que yo cosecho lo que no sembré y recojo lo que no esparcí. ¿Y por qué pregunta? Precisamente porque ¿de quién es la tierra? ¿Quién la creó? ¿De quién es el sol? ¿Quién creó el universo? Entonces, ¿de quién son los campos? ¿De quién es el trabajo? ¿De quién es el día? ¿De quién es el mismo cuerpo, inclusive de ese pobre siervo flojo y perezoso? También en nuestro original en griego dice que el Señor llamó a sus siervos. Otra vez, en nuestra traducción al castellano, no se entiende mucho, llamó a sus siervos, pero eran siervos de Él, eran sus esclavos, dulos, esclavo. O sea que ellos eran propiedad del Señor, tenían obligación de trabajar para el Señor. Y sin embargo no lo hace se pasa el tiempo flojeando. Nosotros también, queridos hermanos, les tendría yo que preguntar y preguntarme yo mismo lo que dice Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es muy fácil contestar esa pregunta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. Por eso todos estamos obligados a trabajar para el Señor de acuerdo a nuestra capacidad. El destino del siervo flojo y perezoso, malo, es horrible. Quitarle su talento, dice, echarle a las tinieblas de fuera, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Dios, hermanos, que nunca nos vaya a suceder eso. Si tenemos un talento o si tenemos inclusive solo medio porque no somos muy capaces, pongámonos a trabajar con todo nuestro esfuerzo en las obras del Señor. Comencemos pidiéndole al menos su misericordia para que podamos ir viendo claramente nuestro compromiso y sentirnos verdaderamente amados como hijos para poder responder como verdaderos hijos. Dios les bendiga, hermanos.